De inmediato, rueda para todos ustedes. Migración sin metaverso. Un resumen de noticias, análisis y entrevistas apartados de la fantasía. Mostramos el día a día con toda la precisión y crudeza, cómo se ocurren los hechos. Plomo Comunicacional. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petite y con la Red Global en una producción de Invirne Corp. Vamos a conversar con el abogado Manuel Rachadel. Él es doctor en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, tiene un posgrado en Francia, fue profesor en el doctorado de la UCB, miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, ustedes la recuerdan. También fue consultor jurídico de Cordiplan, del Consejo Nacional Electoral y de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ustedes pueden deducir pues que es un ciudadano venezolano ejemplar, con gran trayectoria, que están haciendo falta hoy pues de alguna manera en este devenir político, pero que aunque estemos lejos, queremos seguir aportando hasta que se rescate la libertad y la democracia. Y yo quiero, doctor Rachadel, comenzar con un tema que me viene preocupando desde hace muchísimo tiempo, que en estos países nuestros, y empezó en Venezuela, el empeño de cambiar constituciones se puso de moda. Usted perteneció a una comisión que se llamaba Comisión para la Reforma del Estado. Y allí se plantearon una cantidad de cuestiones que eran prometedoras y alentadoras y eran realmente necesarias, pero llegó el chavismo y las trastocó y les dio un giro distinto. Entonces, ¿por qué se convirtió de la noche a la mañana, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina, este cambio de constituciones que todavía no sabemos en qué se fundamentan? Porque generalmente los giros que le dan son políticos, no institucionales, no estructurales, para que los estados sean mucho mejores de lo que hasta ahora han sido. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué prevalece la política, o sea, ramplona, diría yo? Porque yo la política que veo no es una política tampoco doctrinaria, sino ramplona, a los golpetazos. Yo soy Sí, mira, político y soy dirigente porque quiero ser dirigente, pero no tengo nada que ofrecer. Entonces, evaluemos un poco ese panorama. sí, mira, hay diferentes países y tienen diferentes maneras de enfocar el tema constitucional. Los Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una sola constitución en toda su historia, que es la de 1787, y le han hecho pues una serie de enmiendas, adaptándola. Pero en Venezuela, cada vez que llega un partido o una nueva opción política, busca cambiar la constitución para darle su sello a lo que se va a hacer. Y todos dicen, vamos a refundar la república. Esta es una república nueva, vamos a empezar. Y al final lo que hacemos es retroceder, pues cada vez estamos retrocediendo más. Por ejemplo, de la COPRE te podría decir que quedó una cosa muy importante, que fue la descentralización, en la cual yo tuve una actividad muy constante de luchar por la descentralización y por la elección de los gobernadores, que fue el símbolo de la descentralización. Bueno, el gobierno no quitó eso. El gobierno de Chávez no lo quitó, lo dejó. Venezuela es un país eh, que tiene un federalismo descentralizado. O sea, lo mismo que decía antes, pero en la práctica fue completamente diferente. O sea, con Chávez recomenzó el centralismo, pero más fuerte que nunca. Y bueno, y Maduro pues ha seguido la huella de Chávez en muchas cosas y en otras las ha incrementado incluso. Por eso te digo que la Constitución, mira, la Constitución no quiere decir que las cosas sean como dice la Constitución. Yo recuerdo cuando llegó la democracia en 1958 y había que hacer pues una nueva Constitución para dar libertad y para quitarla de Pérez Jiménez. Y mucha gente se decía, bueno, sí, pero eso hay que hacerlo con calma.
no vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sino que vamos a trabajar con con el mismo Congreso que venía, pero con otras personas. Entonces nos decían, ¿cómo vamos a gobernar con una constitución perejimenista? Bueno, y gobernamos con una constitución perejimenista durante 3 años. En 1961 se dictó la constitución que entró en vigencia ese año, pero entre el 58, entre el enero del 58 y, y enero del 61, seguimos gobernando con una constitución perejimenista. En cambio, Chávez, por ejemplo, le hizo muy pocas modificaciones realmente importantes a la constitución. Fueron muy pocas. O sea, si uno se lee la constitución del chavista, se va a dar cuenta que los principios generales siguen siendo fundamentalmente los mismos. Pero no quiere decir que el país vaya a tener en vigencia esos principios, sino que es todo lo contrario. O sea, es preferible un gobierno decente, serio, con una constitución dictatorial, que un gobierno dictatorial con una constitución súper buena. Sí, por supuesto. Pero fíjate una cosa, lo de la descentralización entusiasmó a mucha gente, a propios y extraños. Pero el chavismo llegó y no eliminó esa parte de la Constitución, pero los atenazó presupuestariamente. Les dijo, me obedeces y te doy dinero, me desobedeces y no te doy. Y ese esquema está operando desde hace muchísimos años. No solamente eso, sino que ellos tuvieron la Corte Suprema de Justicia para interpretar la Constitución de acuerdo con cómo se los ordenaba el gobierno. Por ejemplo, la Constitución del 99 decía, hay una serie de competencias propias de los estados. Por ejemplo, la educación, las vías de comunicación que no fueran autopistas, todas esas eran propias de los estados. Sin embargo, bueno, decía la Constitución también en los términos consagrados en la ley. O sea, que queda sometida esa competencia a lo que dictara la ley. Pero no fue necesario dictar ninguna ley. La Corte Suprema de Justicia interpretó pues que todo eso era del Poder Nacional. O sea, que a los estados no le quedó ninguna competencia. Entonces no tenían recursos y tampoco tenían competencia. O sea, quedamos peor de lo que estábamos antes de la descentralización. José Manuel quiere preguntarte algo. José Mira, Manuel. eh, Manuel, tú sabes que una de las cosas que más a uno le preocupa, en el caso mío, en el área financiera y hacienda pública y economía del Estado, es el empobrecimiento del Estado y las atribuciones que la Constitución actual tiene, considerando que se cuenta con un Estado poderoso económicamente. Yo no sé si eso, a mí no me gusta, igual que tú, igual que a mucha gente, yo no creo mucho que las reformas constitucionales cambien nada. Pues. Lo importante es el talante y la ética y la vocación del deber público de los gobernantes, ¿no? Tal como tú, en cierta forma, lo ejemplificabas. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si se diese la transición, como evidentemente se va a dar o aparentemente se va a dar, esta, esta transición va a tener que pasar por reformas muy profundas que, que despejen cierta responsabilidad que el Estado no puede tener, porque no tiene capacidad fiscal. Para eso no es necesario reformar la Constitución, ¿verdad? Incluso para la cuestión petrolera y todas esas cosas. Bueno, mira, hay algunas cosas que sí hay que hacer, las reformas, pero yo diría que son cosas puntuales. Nosotros no podemos apurarnos a hacer una convocatoria, una asamblea constituyente cuando llegue el gobierno de transición. Nosotros vamos a gobernar incluso con esa misma constitución.
Hay dos o tres cositas que yo le cambiaría, pero, por ejemplo, la de la reelección presidencial indefinida, eso es una grosería. Sí, claro, Ujú. Nosotros no podemos estar con eso. claro. Pero incluso podría haber un pacto de las personas que asuman el poder transitoriamente los primeros, un convenio que mientras se reforma la Constitución, asumimos el compromiso de no reelegirnos, por ejemplo, actuar en el ejercicio Tú, del poder público tú estás incorporado en esa cosa. Tú como estás si se hubiera reformado. incorporado, tú estás incorporado de alguna manera en esta preámbulo pues, de los cambios. ¿Estás activo o estás simplemente No, no, yo viendo estoy un poco las activo. cosas? Estoy ¿Estás tanto activo? en los estudios, sigo con mis actividades del doctorado, Ok, sigo ok, con las actividades de las primarias también, estoy metido en ok, eso. ok. Entonces ahí sería bueno, por ejemplo, dentro de la transición, hacer un amplio conjunto de propuestas para que eso sirva para un poco, para incluso para darle sentido a los acuerdos y a la unidad que hace falta. El aspecto constitucional, el aspecto legal, el problema de la deuda pública, el problema de la incapacidad total del Estado de hoy en día cumplir las responsabilidades económicas, sociales que tiene, los servicios públicos, en fin. Hay todo un trabajo que hacer porque es bien difícil. Pero también hay otra cosa, mira. Eh, la gente que estudiosa de todos estos temas ha llegado a la conclusión de que hay que reducir el ámbito del Estado. No tenemos que tener un Estado gordo, sino un Estado fuerte. Y para eso eh, no es necesario tampoco ni siquiera hacer una reforma constitucional. Tal vez en algunos aspectos sí, pero no es lo fundamental. Entonces, lo interesante es que ya los venezolanos estamos convencidos de que tenemos que fortalecer la actividad privada y la sociedad civil para asumir una serie de competencias que están en manos del Estado. Por ejemplo, en la industria petrolera se viene trabajando desde hace por lo menos 5 o 6 años en un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, en la cual yo tuve también oportunidad de participar allá antes de venirme. Ok, Y la idea, pues, es cambiar todo eso. O sea, darle ok. una participación a la actividad privada completa en el tema de la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Lo cual no quiere decir que vamos a cambiar una norma que viene desde la época de Simón Bolívar, de que los yacimientos son del Estado, la propiedad de los yacimientos son del Estado, pero una cosa es el yacimiento y otra cosa es la exploración y la explotación de hidrocarburos, Ok, que puede estar en manos de los particulares o de los particulares asociados con el Estado, según convenga en los distintos bueno, como lo momentos. estuvo por el sistema de concesiones, ¿no? Sí, sí, claro, le cambiaron el nombre, ahora están hablando de delegación, no de Pero concesión. el mismo Ahora, museo con diferente cachimbo. claro. Sí. Ahora, Manuel y José Manuel, yo lo veo en una perspectiva dentro del marco de la Constitución misma. En lugar de ir a una reforma integral, o sea, ¿no sería preferible modificar algunos códigos, algunas leyes y crear otras nuevas que readapten el proceso administrativo del Estado en todas sus instancias a normas que se correspondan más con la modernidad que con los anacronismos que muchas constituciones tienen a nivel mundial? Mira, si fuera necesario, habría que hacerlo, por supuesto, eso habría que estudiarlo bien. Pero fíjate tú una cosa, el gobierno de Maduro tortura a los presos políticos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a prohibir la tortura? No, eso está prohibido desde hace muchos años. Hay una ley que prohíbe las torturas. O sea, no vamos a hacer una ley para decir aquella ley que se publicó en tal año hay que cumplirla.
Eso no tiene sentido. Pero los métodos sancionatorios sí hay que adaptarlo a los delitos que se cometen hoy día desde las instancias del Estado. Bueno, hay gente que piensa que aumentando las penas, por ejemplo, se va a lograr que se cumplan las cosas, Ah. que se eviten los delitos. Pero no es así tampoco es así. Todos esos delitos, quiero decirte, bastaría con que se aplicaran las leyes vigentes. Lo que pasa es que el gobierno no las aplica y hace que exista pues esa duplicidad entre lo que dice la ley y lo que es la realidad. Y eso, mira, yo recuerdo cuando yo estudié en París, hay un profesor que nos decía que para saber si un país es subdesarrollado o es desarrollado, es muy fácil, decía el profesor. Hay que medir la distancia que hay entre la ley y la realidad. Si hay poca distancia o ninguna distancia, es un país desarrollado. Si hay una gran distancia entre la ley y la realidad, eso es un país subdesarrollado. De modo que la diferencia entre un país subdesarrollado y uno desarrollado es que en los desarrollados la ley se cumple. Ujú. Bueno, Eso sí. acaba de ponerse de moda un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? De dos economistas norteamericanos, que de otra forma dice lo mismo, porque dice que el gran problema es la inclusión y el fracaso de los países subdesarrollados es una cosa que ellos llaman extracción. Es decir, son sociedades extractivas en el sentido en el que muy claramente Chávez lo hizo, que llegó criticando las cúpulas podridas y él puso una cúpula mucho más pequeña y probablemente más podrida. Entonces, los países atrasados asumen el tema del poder y el manejo del Estado como un problema personal y no como un problema cívico, ciudadano, etcétera. Entonces, yo quería comentarte un poco porque te recuerdo de la época en que tú estabas en la Comisión de Administración Pública. Yo trabajé en la escuela de Administración Pública, estábamos por allá por la New Urdaneta. Y te quería preguntar, ¿cómo ves tú la posibilidad, visto que el Estado se va a reducir mucho, de crear un servicio civil mucho más orgánico, mucho más racional, como el que funciona en España, por ejemplo, donde los cargos son por concurso y hay toda una serie hay toda una institucionalidad del trabajo público. Incluso en Inglaterra, en todos los países desarrollados, el funcionario público tiene un cierto rigor en su funcionamiento. No sé si habrá que cambiar leyes en Venezuela o hacer cumplir las que existen. Hay una ley orgánica Ley de de carrera, desarrollo ahora se llama de ley Carrera carrera administrativa, administrativa, etcétera. ley de la la de carrera función pública. administrativa está establecido, Sí. ¿no? ¿Cómo ves tú este problema hay como 2,5 millones de funcionarios que sobran y bueno, no lo puedes votar, tienes que resolverlo precisamente con el desarrollo de la economía privada? Mira, no es que no los puedes votar, eso es lo que dice la ley, pero en la práctica los votan cada vez que les da la gana. Siempre ha sido así, no solamente bajo el chavismo, anteriormente también. La ley Es de carrera verdad. administrativa es de 1970. Entre 1970 y 1999 estuvo vigente esa ley plenamente, pero se despedían, se destituían personas cada vez que había un cambio de gobierno. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, no es por falta de leyes, es porque no hay la Por voluntad eso, de aplicarlas. o sea, pero sí habría la posibilidad sin muchos cambios legales. Yo diría porque lo veo de esta manera. Los gobernantes o los candidatos presidenciales prometen demasiadas cosas que no se van a cumplir. Si en vez de prometer muchas cosas, dijesen muchas cosas con sinceridad, por ejemplo, en este caso, esa ley de carrera administrativa, crear el funcionariado público y en virtud del cambio de la economía hacia una economía más liberal, absorber ese empleo que se desplace. O sea, podría entonces la gente, fíjate hasta dónde yo quiero que se vea la cosa. Yo creo que un ministro, si llegase por ascenso, por carrera administrativa, no tendría necesidad de robar. Pero un ministro
Esto es una ley de la política de su desarrollo. Si tú tienes 5 años detrás de un candidato buscando un puesto y ya estás como quien dice asfixiado y te nombran ministro, inmediatamente tú tienes que empezarle a pagar a todo lo que le debe. Y la cooptación y todas las formas pues, de acuerdos ilegales sale así como de la copa de un sombrero. Entonces, si tú tuvieses un país donde ser funcionario público es tener garantizada tu carrera y tu retiro, probablemente tú como jefe de compras no aceptarías ninguna comisión porque tuviese un contrato más firme con el Estado. O sea, un problema de raíz que tiene la corrupción. No todo el mundo es corrupto porque le gusta robar, sino algunos porque el país es muy atrasado y después que tú estás en un cargo público, ya no quieres perder más nunca tus ventajas Privilegios. económicas. No Sí, sé en cómo la lo ves cuestión de tú. los privilegios políticos, de alguna manera, yo creo que limita la acción del Estado mismo, porque se buscan componendas con los funcionarios que tienen las tomas de decisión. Y lo mismo pasa con el sindicalismo, que se instauró de una manera tal que inclusive condicionaban el ejercicio de un ministro de la noche a la mañana y lo hacían salir. Entonces, ese tipo de movilidad dentro de la administración pública, que está a capricho de un funcionario o que está ajena a su propia decisión porque la determina un sindicato, no se corresponde con una auténtica democracia, por el contrario. Entonces, no sé, Manuel, que para cerrar ya, pues que este tema es preocupante, porque al sindicalismo lo endemoniaba mucha gente, pero un sindicalista, como se hace llamar Maduro, acabó con el sindicalismo verdadero, que luchaba por las Sí. reivindicaciones de la gente, y ahora negocian en función partidista. Sí, bueno, más que un cambio de legislación, yo insisto, es un cambio de mentalidad De mentalidad. y y establecer pues la honestidad como regla en el ejercicio de la función pública. Pero eso no es fácil, ¿sabes? Eso no es fácil. Para empezar, el ejemplo tiene que ser dado por los altos niveles del gobierno. Cuando roba el ministro, roba el viceministro y ahí para abajo una cadena de robo. Ujú. En cambio, un ministro tiene que ser no solamente competente, sino también honesto, serio, responsable. Yo me acuerdo en aquella época del primer gobierno de Caldera, había un ministro de Justicia del Zulia, Nectario Andrade Labarca, Ujú. que el despacho del ministro estaba en el último piso y él se venía por las escaleras apagando todas las luces que la dejaban prendida, ¿no? O sea, un tipo que seguramente viene de una familia ahorrativa, que no desperdicia nada, no roba, y eso crea pues un ambiente dentro del ministerio que eso no se ha visto más nunca. Yo creo que más nunca hay ministro que apague luces en el país. Claro, no, y es que el jefe tiene que ser inspirador de los que vienen atrás. Si no es Claro, inspirador y no demuestra con el ejemplo, pues todo se desbarajusta, ¿no? No hay duda. así es. Sí. Bueno, nos quedan 3 minutos Bueno, más o estamos menos. yo creo que yo soy optimista, yo creo que estamos casi aquí a las puertas de iniciar una nueva etapa en Venezuela. Y para eso tenemos que estar preparados. Yo por lo menos en uno de mis cursos que di en la universidad, en el doctorado, antes de venir, vamos a estudiar qué reformas será necesario hacerle a la Constitución. Y eran como 12 alumnos que yo tenía. Bueno, entre todos nos pusimos a examinar y a estudiar todas las cosas que se decían por ahí. Nuestra conclusión es que las reformas constitucionales que hay que hacer son mínimas, a menos que se introduzca una norma que dice esta constitución es para cumplirse de verdad, pero habría que hacer otra norma que diga la norma anterior también debe cumplirse, todas deben cumplirse. Claro. Y eso es lo importante. Ahora, ¿tú no sientes, Manuel, que dentro de la nueva camada de líderes que surgieron después de la llegada de Chávez, también hay muchos que se manejan en forma golosa y aspirando a llegar a un cargo, pero no presentan propuestas concretas que puedan derivar en la corrección de los errores que se hayan cometido?
Tú estás hablando dentro del gobierno, dentro del chavismo. Dentro del chavismo y fuera del chavismo también. No, fuera del chavismo. Yo no creo que haya muchas propuestas que se hayan presentado. Y dentro del chavismo tampoco. No, no, por eso digo que hay Tampoco. muchos dirigentes golosos, pero no presentan propuestas, me refiero. O si las presentan es sin ánimo de cumplirlas, pues es por Ajá, exacto. demagogia, por populismo. Populismo, sí. Sí. ¿No siente que hay, en la camada de nuevos líderes hay muchos peores o muy parecidos a los que intentamos de alguna manera sacar de circulación alguna vez? Sí, el país se ha deteriorado mucho, incluso tú lo ves en los partidos, tú lo ves en los líderes de los partidos, tú te pones a ver los líderes de los partidos que habían, vamos a seguirnos muy atrás, que era el 58, en esos años, primeros años de la democracia, nosotros contábamos con una categoría de líderes que nos envidiaba a todo el mundo, porque era gente de primera intelectualmente y en comportamiento y en honestidad. Eso tenemos nosotros que rescatarlo. Entonces, cuando empiece esta nueva etapa, hay que poner en la cúspide del Estado a gente de primer nivel, líderes importantes Pero ¿de que dónde lo sacamos, no Manuel? tengan, ¿De dónde lo sacamos, Manuel, si hoy día a los nuevos líderes no les dan ni siquiera la oportunidad de pasar por una academia para prepararse bien e inspirarse en los valores éticos? Llegan y son dirigentes sacados de cualquier canasta. bueno, es que si eso es así, estamos perdidos. Ese es el Tenemos que problema, cambiar eso. esa es la preocupación. No, en Hay Venezuela, que mira, en cambiarlo. Venezuela, nosotros tenemos gente muy preparada en Venezuela, pero que por intereses mezquinos no les dan las responsabilidades. Eso hay que cambiarlo, pero de que tenemos gente preparada, sí la tenemos. Yo conozco muchos venezolanos que son gente admirable y que en otros países se desarrolla porque no están en ese ambiente de viveza, del latrocinio. Entonces, esas potencialidades que tienen esas personas muchas veces es muy difícil que las desarrollen en el país nuestro, pero si las pueden hacer en el exterior tranquilamente. En los Estados Unidos tú ves que cada rato sale un venezolano premiado número uno en tal cosa o en tal otra. Bueno, es lo que se dice, se Esa han gente ido sí, casi, se han ido casi todos, es lo que se dice. Y adentro quedaron muchos que de alguna manera no tienen esa inspiración y por eso no han luchado como corresponde frente a la no, sí dictadura. pueden tenerla, pero no tienen el ambiente adecuado. Esas mismas personas que se desarrollaron y tuvieron ese despliegue, por ejemplo, en los Estados Unidos, probablemente si se hubieran quedado en Venezuela no hubieran tenido esas posibilidades. Entonces, no solamente la disponibilidad y la competencia de cada uno, sino el ambiente propicio para desarrollar sus facultades, que no lo hemos tenido nosotros en Venezuela porque no ha habido un sistema de mérito, ni en el Estado, ni incluso ni siquiera en la empresa privada. Entonces sí va a ser fundamental el regreso oportuno de los tantos que se vinieron que hoy están teniendo éxito para que por lo menos nos transporten a Venezuela las nuevas experiencias con muchísimo más alcance que las que alguna vez dimos. Yo sí tengo la esperanza de que va a llegar una gran cantidad, no diría que todo, pero sí una buena cantidad de esa gente va a regresar al país y contamos con ellos. Y contamos también con muchos venezolanos que se han venido preparando también y que tienen la capacidad y la honestidad para desempeñar altos destinos públicos. Lo que hay es que saberlos escoger. Y esa es Bueno, la gran tarea que tendrá el nuevo gobierno. nosotros estamos tratando de aglutinarnos en esta plataforma para que estén siempre visibles, haciéndoles entrevistas, permitiéndoles dictar charlas, hacer comentarios y en consecuencia te convocamos a ti a que te sumes a nosotros en Invirne Corp, en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, las veces que quieras, porque es importante que estas temáticas se reiteren y se reiteren una y otra vez para que en el momento que llegue la verdadera liberación del país, la mayoría estén prestos para acompañarnos en ese rescate verdadero. Te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy, de verdad, verdad. Gracias, gracias también y estoy dispuesto a colaborar y a participar en todo lo que sea mejorar el funcionamiento del país. Yo me voy para Venezuela al día siguiente que se produzca el cambio político. Estamos en la misma tónica. José Manuel, Bueno, para bueno, despedir. Manuel, un placer verte de nuevo y mayor placer después de tantos años que estemos todavía luchando por
por el país que estábamos construyendo. Y Como no decimos pudimos- siempre aquí, vamos a entregarle el testigo a las nuevas generaciones, pero con la gallardía de vida de No, siempre. yo también me mantengo dando clases. Yo tengo mi cátedra ahí en la Escuela de Economía y tengo tesistas y los ayudo y tal. Para mí, el cambio fue, como dice Tomás Páez, ampliamos la geografía, pero el país es el mismo. Yo Bueno, estoy en España ahorita por razones familiares. Yo vivo en Miami también por razones familiares, pero yo tengo por dentro a Venezuela. bueno, Y igual en mi nosotros, mente está Venezuela. seguro. Estamos en lo Entonces, mismo. Bueno, sí, señor. bueno, Bueno, agradecidísimo a mucha los dos suerte, pues. entonces. Un Mucha abrazo, suerte Manuel, un y abrazo, José Manuel. Gracias, Gracias por Manuel. su tiempo. nos veremos pronto. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Todo ello bajo la conducción de nuestro director, José Antonio Lares Fermín, CNP 854. Bienvenidos.